Hispalit, cerámica para construir. Silensis, paredes de ladrillo. El sistema Silensis es un sistema constructivo desarrollado por Hispalit para garantizar el cumplimiento de las exigencias acústicas del DBHR del Código Técnico de la Edificación. Al mismo tiempo, este sistema asegura una elevada calidad, fiabilidad y robustez en obra a constructores, promotores y proyectistas. Este novedoso sistema constructivo se basa en el empleo de paredes separadoras cerámicas de 1, 2 o 3 hojas, de pequeño y gran formato, incorporando bandas elásticas en las uniones con otros elementos constructivos, como forjados, pilares, fachadas, etc., y material absorbente en la cámara, en función de la solución constructiva de que se trate. El buen funcionamiento acústico de las soluciones Silensis depende del montaje y de las características de todos los componentes del sistema: material cerámico, pastas de agarre, bandas elásticas, material absorbente y revestimientos. La información sobre los productos cerámicos Silensis, así como de los productos recomendados Silensis de material absorbente, bandas elásticas y revestimientos, se encuentra recogida en la página web de Silensis, www.silensis.es. Las soluciones Silensis de tabiquería interior y de paredes separadoras han sido validadas acústicamente mediante la realización de múltiples ensayos de aislamiento acústico. Estos ensayos se han llevado a cabo en distintos laboratorios con distintos tipos de ladrillos, bandas elásticas y materiales absorbentes. Con un diseño adecuado y una correcta ejecución en obra, las soluciones Silensis garantizan el cumplimiento de las exigencias de aislamiento acústico establecidas por el DBHR del CTE. Así lo demuestran los resultados de los ensayos de aislamiento acústico realizados por Hispalit en obras reales. Asimismo, las soluciones Silensis garantizan tanto la seguridad frente a intrusismo y robos, como la resistencia a cargas suspendidas, cualidades estas de gran importancia para el usuario. Todas las soluciones de paredes separadoras Silensis garantizan una resistencia al fuego de 240 minutos, la máxima clasificación posible. Paredes separadoras Silensis. El sistema constructivo Silensis engloba 4 tipos de paredes separadoras. La pared separadora Silensis tipo 1A es una pared de una sola hoja pesada apoyada sin bandas elásticas con revestimiento por ambas caras. La hoja pesada puede ser de 2 ladrillos cerámicos perforados de medio pie, ladrillo cerámico perforado de 1 pie, bloque cerámico, bloque termoarcilla. La pared separadora Silensis tipo 2A es una pared doble formada por 2 paredes ligeras con bandas elásticas perimetrales en ambas hojas, material absorbente en la cámara y revestimiento por ambas caras. Las hojas ligeras pueden ser de ladrillo hueco de pequeño formato, ladrillo hueco de gran formato, panel prefabricado de cerámica y yeso. La pared separadora Silensis tipo 2B es una pared doble formada por una pared pesada apoyada sin bandas elásticas, con material absorbente en la cámara, una pared ligera con bandas elásticas perimetrales y revestimiento por ambas caras. La hoja pesada puede ser de ladrillo cerámico perforado de medio pie, bloque cerámico, bloque termoarcilla. La hoja ligera puede ser de ladrillo hueco de pequeño formato, ladrillo hueco de gran formato,
panel prefabricado de cerámica y yeso. La pared separadora Silensis tipo 1B es una pared triple formada por una hoja pesada apoyada, un trasdosado ligero con bandas elásticas perimetrales a cada lado de la misma, material absorbente y revestimiento por ambas caras. La hoja pesada puede ser de ladrillo cerámico perforado de medio pie, bloque cerámico, bloque termoarcilla. Las hojas ligeras pueden ser de ladrillo hueco de pequeño formato, ladrillo hueco de gran formato, panel prefabricado de cerámica y yeso. Todas las paredes separadoras Silensis pueden emplearse como pared separadora entre viviendas y como pared separadora entre viviendas y zonas comunes. Además, las paredes separadoras Silensis tipo 2B y tipo 1B también pueden emplearse como pared separadora entre recintos protegidos y recintos de instalaciones o actividad. Tabiques Silensis. Los tabiques y hojas interiores de fachada y medianería pueden ser con bandas elásticas en la base, con bandas elásticas en la base y con bandas elásticas en vertical, sin bandas elásticas en la base pero con bandas elásticas en vertical o sin bandas elásticas. La colocación de bandas elásticas en la tabiquería interior y hojas interiores de fachada y medianería depende del tipo de edificio y del tipo de pared separadora Silensis a la que acometan. En función de ello, los tabiques Silensis y las hojas interiores de fachada y medianería podrán llevar bandas elásticas en la base, en el encuentro con el forjado inferior y o en vertical en el encuentro con la pared separadora. ¿Por qué, dónde y cuándo se colocan las bandas elásticas? Bandas elásticas perimetrales en las paredes separadoras Silensis de 2 o 3 hojas. Eliminación del puente acústico estructural. En una pared doble sin bandas elásticas con montaje tradicional, la unión rígida de las dos hojas de la pared, ya sea a través del forjado superior, del forjado inferior, la fachada, los pilares o cualquier otro elemento al que acometan las dos hojas, da lugar a la formación del denominado puente acústico estructural. El puente acústico estructural limita el aislamiento acústico de la pared doble. La colocación de bandas elásticas en el perímetro de una o las dos hojas de la pared elimina el puente acústico estructural, aumentando significativamente el aislamiento acústico de la pared doble. El aislamiento acústico en laboratorio de una pared doble cerámica con sistema de montaje Silensis, que incorpora bandas elásticas perimetrales, puede ser entre 10 y 15 decibelios mayor que el de esa misma pared doble con sistema de montaje tradicional, es decir, sin bandas elásticas perimetrales. En las soluciones de 2 o 3 hojas Silensis, con hojas pesadas apoyadas, denominadas Silensis tipo 2B y tipo 1B, solo es necesario colocar bandas elásticas en el perímetro de las hojas ligeras, siendo la colocación de estas bandas suficiente para eliminar el puente acústico estructural. La colocación de bandas elásticas en la base de las fábricas sirve para atenuar las transmisiones indirectas de ruido que pasan a través de las fábricas a recintos colindantes verticalmente. Cuando los tabiques y hojas interiores de fachada acometen a una separadora Silensis de 2 hojas, Silensis 2A o 2B, o de 3 hojas Silensis 1B, la transmisión de ruido a través de los mismos se atenúa al llegar a la cámara de las paredes. En estos casos, la unión se realizará rígidamente, es decir, mediante traba o a testa, según corresponda. Cuando los tabiques y hojas interiores de fachada y medianería acometen a una pared separadora de una sola hoja, Silensis tipo 1A, las transmisiones de ruido a través de los mismos pueden ser críticas, haciendo que el aislamiento acústico entre los dos recintos no cumple el nivel exigido. La colocación de bandas elásticas en vertical sirve para atenuar dichas transmisiones. Es importante destacar que solo deben colocarse las bandas elásticas en vertical en este encuentro, pero no en el resto de encuentros de los tabiques y hojas interiores de la fachada del edificio. ¿Qué casos se podrían dar en un edificio? En un edificio con distinto usuario en cada planta,
y por tanto con exigencia de aislamiento acústico en vertical con pared separadora de 2 o 3 hojas Silensis tipo 2A, 2B o 1B. Los tabiques y hojas interiores de la fachada llevarán bandas elásticas en la base. La unión de los tabiques y hojas interiores de fachada que acometen a la pared separadora entre viviendas se realizará rígidamente mediante traba o atesta, es decir, sin banda elástica en vertical. En un edificio con el mismo usuario en todas las plantas y por tanto sin exigencia de aislamiento acústico en vertical, con las mismas paredes separadoras entre viviendas. No es obligatorio que todos los tabiques y hojas interiores de fachada y medianería del edificio lleven bandas elásticas en la base. No obstante, es recomendable la colocación de bandas elásticas en la base, ya que se mejora el aislamiento acústico en vertical del edificio. La unión de los tabiques y hojas interiores de fachada que acometen a la pared separadora entre viviendas se realizará rígidamente mediante traba o atesta, es decir, sin banda elástica en vertical. En un edificio con distinto usuario en cada planta y por tanto con exigencia de aislamiento acústico en vertical, con pared separadora entre viviendas de una hoja Silensis tipo 1A. Los tabiques y hojas interiores de fachada y medianería del edificio llevarán obligatoriamente bandas elásticas en la base. La unión de los tabiques y hojas interiores de fachada que acometen a la pared separadora entre viviendas se realizará colocando una banda elástica en vertical. Por último, en un edificio con el mismo usuario en todas las plantas como en viviendas adosadas o aisladas, y por tanto sin exigencia de aislamiento acústico en vertical, con pared separadora entre viviendas de una hoja, Silensis tipo 1A. No sería obligatorio que todos los tabiques y hojas interiores de fachada y medianería del edificio lleven bandas elásticas en la base. No obstante, es recomendable la colocación de bandas elásticas en la base, ya que se mejora el aislamiento acústico en vertical del edificio. La unión de los tabiques y hojas interiores de fachada y medianería que acometen a la pared separadora entre viviendas se realizará colocando una banda elástica en vertical. Reglas de ejecución, instalación y montaje. Pared separadora Silensis tipo 2A. La pared separadora Silensis tipo 2A es una pared doble formada por 2 hojas ligeras con bandas elásticas perimetrales y material absorbente en la cámara. Para asegurar el buen funcionamiento acústico de la pared doble, es necesario evitar que las 2 hojas de la pared se unan rígidamente entre sí, ya sea a través del forjado superior, forjado inferior, los pilares, la fachada o cualquier otro elemento al que acometan. Para evitar dicha unión rígida, se colocarán bandas elásticas en el perímetro de ambas hojas. Preparación y replanteo. Replanteo horizontal. El replanteo horizontal se realizará al espesor de la fábrica sin considerar los revestimientos. El ancho de las bandas elásticas podrá ser mayor o igual al espesor de la fábrica, garantizándose en todo momento que el ladrillo no va a entrar en contacto con el elemento del cual se quiere desconectar. En algunos casos se recomienda que el ancho de la banda elástica sea mayor que el espesor de la fábrica, para evitar que las rebabas de la pasta de montaje conecten rígidamente la fábrica al elemento del cual se quiere desconectar, ya sea forjado, pilar o muro. Y para facilitar la ejecución de la desconexión de los revestimientos cuando corresponda. En este sentido, en aquellos encuentros en los que se coloquen bandas elásticas y vaya a ser necesaria la desconexión de los revestimientos, la banda elástica deberá tener un ancho suficiente para sobresalir al menos 1 centímetro con respecto al espesor del revestimiento. Por todo ello, en las hojas con bandas elásticas perimetrales de las separadoras Silensis, se recomienda que el ancho de las bandas elásticas sea 4 centímetros mayor que el espesor de la fábrica sin revestir, de tal modo que cuando se coloquen, las bandas elásticas de la base y de los laterales sobresalgan 2 centímetros a cada lado de la fábrica y la banda elástica de la cima sobresalga 3 centímetros hacia el exterior y 1 centímetro hacia el interior.
Colocación de las bandas elásticas. Las bandas elásticas se deben adherir al elemento constructivo en el que se vayan a colocar. Para ello se empleará yeso, pegamento escayola o cualquier otro material de agarre que garantice una buena adherencia de la banda a dichos elementos. Las bandas elásticas se colocarán a tope una tras otra, sin dejar discontinuidades entre las mismas, evitándose en todo momento que la fábrica entre en contacto con el elemento constructivo, forjado, pilar o muro, del cual se quiere desconectar. En las separadoras Silensis tipo 2A, las dos hojas de la pared llevarán bandas elásticas en el perímetro en su encuentro con todos los elementos a los que acometa: forjados superior e inferior, pilares, fachada, etc. Las bandas elásticas de la base y de los laterales, en caso de llevarlas, deben colocarse antes de iniciarse el levantamiento de las fábricas. Replanteo y ajuste vertical. Replanteo vertical. Colocación de las reglas. Para realizar el replanteo vertical de la fábrica es necesario colocar miras aplomadas y alineadas con la línea de replanteo. Cuando el ancho de las bandas elásticas sea de mayor ancho que el espesor de la fábrica sin revestir y por tanto sobresalgan con respecto a la línea de replanteo del tabique, las reglas para el replanteo podrán colocarse aplastando la banda elástica o realizando un pequeño cajeado en la misma. Siempre que se realice un cajeado en la banda elástica, este deberá ser lo más pequeño posible para asegurarnos de que la fábrica va a quedar apoyada en la banda elástica y no va a entrar en contacto con el forjado inferior. Levantamiento de la primera hoja de la pared separadora. Una vez colocadas las reglas y las bandas elásticas de la base y de los laterales, se procederá al levantamiento de la primera hoja de la separadora. La primera hilada de los tabiques se colocará aplicando pasta de agarre sobre la banda elástica. La no colocación de pasta de montaje entre la banda elástica y la primera hilada del tabique podría dar lugar a futuros problemas de fisuración. En los tabiques de ladrillo hueco de pequeño formato, independientemente de que se reciban con mortero de cemento, la primera hilada se levantará con yeso, pegamento escayola o cualquier otro material de agarre que garantice una buena adherencia del ladrillo a la banda. Durante el levantamiento de la fábrica se aplicará abundante pasta de montaje, verificándose que las llagas y tendeles están llenas y que la pasta ha penetrado adecuadamente en los alvéolos. Una suficiente aplicación de pasta de agarre dará lugar, al cabo de unas horas del montaje de la fábrica, a la aparición de manchas de humedad en las juntas verticales. Las dos hojas de la separadora Silensis tipo 2A llevarán bandas elásticas en la cima en el encuentro con el forjado superior. Entre la última hilada de la fábrica y el forjado superior se dejará suficiente espacio para introducir la banda elástica y realizar el retacado. Dicho espacio será de entre 3 y 5 centímetros. La banda elástica se colocará de forma que sobresalga 3 centímetros hacia el exterior de la cámara y 1 centímetro hacia el interior de la cámara. El retacado de la fábrica se realizará contra la banda elástica, evitándose en todo momento que conecte la fábrica con el forjado superior. El recibido de la primera hoja de la separadora se realizará por ambas caras. La segunda hoja de la pared separadora se recibirá de forma que el retacado rellene al menos el 80% del espesor del tabique.
Limpieza de rebabas y restos de pasta de agarre. Una vez realizado el retacado, se eliminarán los posibles restos de pasta de agarre que cubran la banda elástica hasta dejarla visible. En las paredes con bandas elásticas en la base, una vez levantada la fábrica, se deben eliminar las rebabas y restos de pasta de agarre que hayan caído sobre la misma y que puedan estar conectando rígidamente la fábrica con el forjado. Por ello, antes del levantamiento de la segunda hoja de la separadora Silensis tipo 2A, se eliminarán todas las rebabas y restos de pasta de agarre a ambos lados de la primera hoja de la pared. Colocación de la lana mineral. La lana mineral deberá quedar adecuadamente fijada a la primera hoja de la separadora, evitándose que se pueda desprender o mover hacia el interior de la cámara. La fijación de la misma se podrá realizar mediante pelladas o mediante fijaciones mecánicas. La lana mineral deberá rellenar toda la superficie de la primera hoja de la separadora. Levantamiento de la segunda hoja de la pared separadora. Una vez finalizado el levantamiento de la primera hoja de la pared y colocada la lana mineral, se limpiará el forjado y se procederá al levantamiento de la segunda hoja de la pared. Encuentro de la pared separadora con la fachada. Para interrumpir posibles transmisiones de ruido a través de la cámara de la fachada debido a las cajas de persiana o elementos de ventilación de la fachada, la pared separadora se llevará contra la hoja exterior de la fachada. Por otro lado, las hojas interiores de la fachada se interrumpirán en su encuentro con la separadora. En el caso de las fachadas de dos hojas en las que el aislante empleado sea poliuretano proyectado, poliestireno extruido u otro tipo de aislante rígido, las bandas elásticas se pegarán directamente sobre el mismo, no siendo necesaria su interrupción. Cuando el aislante empleado sea lana mineral o similar, las bandas elásticas no adhieren bien sobre el mismo, por lo que es necesario interrumpirlo para pegar las bandas elásticas sobre la hoja exterior de la fachada o sobre la capa impermeabilizante aplicada sobre dicha hoja, en caso de que la hubiera. Cuando la pared separadora acometa a un pilar de fachada, se colocará banda elástica u otro material elástico envolviendo el pilar y se cajeará con ladrillo. El cajeado del pilar llevará bandas elásticas en la base. En los edificios con exigencia de aislamiento acústico en vertical, los tabiques interiores y hojas interiores de fachada llevarán bandas elásticas en la base. Encuentro de tabiques interiores con separadora Silensis tipo 2A. Los tabiques interiores se interrumpirán al acometer a la separadora Silensis tipo 2A. La unión de los tabiques interiores a las hojas de la separadora se realizará rígidamente mediante traba o a testa según corresponda. Encuentro de pared separadora con un pilar. Las dos hojas de la pared separadora acometerán con banda elástica al pilar.
El pilar se envolverá con material elástico y se cajeará con ladrillo. De este modo se posibilita la continuidad de las canalizaciones y se evita el tener que realizar la desconexión de los revestimientos. El cajeado de ladrillo llevará bandas elásticas en la base. En el caso de que no se cajeen los pilares con ladrillo, será necesario mantener la desconexión entre el revestimiento del pilar y el revestimiento de la fábrica. Reglas de ejecución, instalación y montaje. Pared separadora Silensis tipo 2B. La pared separadora Silensis tipo 2B es una pared de 2 hojas formada por una pared pesada apoyada sin bandas elásticas, una pared ligera con bandas elásticas perimetrales y material absorbente en la cámara. Para asegurar el buen funcionamiento acústico de la pared doble, es necesario evitar que las 2 hojas de la pared se unan rígidamente entre sí, ya sea a través del forjado superior, forjado inferior, los pilares, la fachada o cualquier otro elemento al que acometan. Para evitar dicha unión rígida, se colocarán bandas elásticas en el perímetro de la hoja ligera. Una vez montada la pared base apoyada, se colocará el material absorbente y se levantará el trasdosado de ladrillo hueco con bandas elásticas perimetrales. En las fábricas de ladrillo hueco de pequeño formato con bandas elásticas, estas se pegarán con yeso. Asimismo, independientemente de que la fábrica se monte con mortero, la primera hilada de la pared se montará con yeso. Se aplicarán las mismas reglas de ejecución que en el caso anterior. Mientras que el retacado de la hoja pesada se realizará contra el forjado superior, el retacado de la hoja ligera se realizará contra la banda elástica, evitándose en todo momento que conecte la fábrica con el forjado superior. La primera hoja de la separadora se retacará por ambas caras y la segunda hoja de la pared se recibirá de forma que el retacado rellene al menos el 80% del espesor del tabique. Los tabiques y hojas interiores de la fachada se interrumpirán en su encuentro con la pared separadora. La unión de los tabiques y hojas interiores de fachada se unirán rígidamente a las hojas de la separadora Silensis tipo 2B, sin banda elástica, mediante traba o atesta según corresponda. Cuando una pared separadora Silensis tipo 2B acometa contra un pilar, la hoja de ladrillo hueco deberá acometer contra el pilar colocando banda elástica, recomendándose envolver todo el pilar con banda elástica y cajearlo con ladrillo. En el caso de que no se cajeen los pilares con ladrillo, será necesario mantener la desconexión entre el revestimiento del pilar y el revestimiento de la hoja de ladrillo hueco que lleva bandas elásticas. Reglas de ejecución, instalación y montaje. Pared separadora Silensis tipo 1A. La pared separadora Silensis tipo 1A es una pared de una sola hoja pesada apoyada, sin bandas elásticas, con revestimiento por ambas caras. El montaje de la separadora se realizará tal y como se hace tradicionalmente. El encuentro de una separadora Silensis tipo 1A con una fachada de 2 hojas se realizará llevando la hoja de la separadora contra la hoja exterior de la fachada.
La unión de las hojas interiores de la fachada con la separadora Silensis tipo 1A se realizará colocando bandas elásticas en vertical. De este modo, en un edificio con exigencia de aislamiento acústico en vertical y pared separadora Silensis tipo 1A, las hojas interiores de la fachada llevarán bandas elásticas en la base y en la unión con la separadora. De igual modo, la unión de los tabiques interiores con las separadoras de una hoja Silensis tipo 1A se realizará colocando bandas elásticas en vertical. Rozas y rebajes. Tal y como demuestran los resultados de los múltiples ensayos de aislamiento acústico en laboratorio e in situ de las soluciones Silensis, la realización de rozas y rebajes para la colocación de las instalaciones, si se ejecuta adecuadamente, no disminuye las prestaciones acústicas de las soluciones Silensis. Por ejemplo, una pared separadora Silensis tipo 2A, formada por dos hojas de ladrillo hueco gran formato de 7 centímetros con bandas elásticas perimetrales y lana mineral en la cámara de 4 centímetros, en la que se han realizado rozas simétricas en ambas caras de la pared, ha obtenido un resultado de aislamiento acústico a ruido aéreo en laboratorio de 56 decibelios. Las rozas serán horizontales o verticales, pero nunca diagonales. Las rozas se realizarán con rozadora eléctrica. Al ejecutar las rozas se tratará de romper únicamente uno de los tabiquillos del ladrillo. Para la apertura de las cajas, primero se realizarán unos cortes utilizando la radial y a continuación se terminarán de abrir los huecos empleando la piqueta. En las fábricas de ladrillo hueco gran formato, la realización de las rozas horizontales se realizará rompiendo únicamente la junta vertical entre pieza y pieza. En las fábricas que vayan a alojar muchas instalaciones o tubos de mayores dimensiones, fábricas de cocinas y baños, se recomienda emplear fábricas de mayor espesor. Se evitará realizar el cosido de las rozas verticales. Para el buen funcionamiento del sistema es fundamental realizar un adecuado sellado de las rozas mediante la aplicación de pasta de remate, yeso o mortero según corresponda, dejándolas raseadas con el tabique. El macizado de las instalaciones se deberá interrumpir en todos aquellos encuentros en los que se hayan colocado bandas elásticas, evitándose la unión rígida de la fábrica al elemento constructivo del cual se quiere desconectar. En los tabiques interiores se evitará la coincidencia de rozas por las dos caras de la misma hoja. La separación mínima entre rozas paralelas en las caras opuestas del tabique será de 20 centímetros. Aplicación de revestimientos de yeso. Las paredes separadoras y tabiques Silensis se revisten habitualmente con yeso. Las cualidades del yeso, unidas a sus magníficos resultados estéticos, hacen del yeso un material idóneo para el revestimiento de las paredes. Una correcta ejecución de los revestimientos es fundamental, no solo para conseguir un perfecto acabado, sino también para asegurar el buen funcionamiento del sistema. Siempre que se haya colocado banda elástica en el encuentro de una fábrica con otro elemento constructivo, el revestimiento de la fábrica deberá desconectarse del revestimiento de dicho elemento constructivo para evitar la unión rígida. En ningún caso se colocarán mallas de refuerzo en dicha unión. En general, vamos a tener muy pocos metros en los cuales vaya a ser necesario realizar la desconexión. A modo de ejemplo, en este edificio con paredes separadoras Silensis tipo 2A, solo habría que realizar la desconexión en los tramos que se señalan en este detalle. En las separadoras Silensis tipo 2A será necesario desconectar el revestimiento de yeso de las dos hojas de la pared del revestimiento de yeso del techo. En los tramos de las paredes separadoras de armarios empotrados o zonas con falsos techos, como sucede en baños, cocinas y pasillos, no sería necesario realizar dicha desconexión.
En la tabiquería interior y hojas interiores de fachada, al no llevar bandas elásticas en la cima, no es necesario realizar dicha desconexión. La desconexión de los revestimientos de yeso se podrá realizar siguiendo dos procedimientos: realizando un corte con la llana hasta alcanzar la banda elástica o manteniendo la desconexión de los yesos durante su aplicación. Para realizar el corte del yeso con la llana, en primer lugar se aplicará el revestimiento de yeso del techo y el revestimiento de yeso de la pared cubriendo la banda elástica. Una vez aplicados ambos revestimientos, apoyando la llana en la pared, se realizará un corte en el yeso hasta alcanzar la banda elástica. Para garantizar la correcta ejecución de la desconexión de los revestimientos, debemos asegurarnos de que al realizar el corte se ha alcanzado la banda elástica. La rotura de la banda elástica al realizar el corte no afecta al buen funcionamiento acústico del sistema. Además de la llana, existen en el mercado otras herramientas para la realización del corte. Mantenimiento de la desconexión durante la aplicación de los revestimientos. Se aplicará el revestimiento del forjado superior hasta la banda elástica. A continuación se aplicará el revestimiento de yeso de la fábrica hasta la banda elástica. Durante todo el proceso de ejecución se mantendrá la desconexión del revestimiento del yeso de la fábrica y del revestimiento del yeso del forjado superior. La banda elástica deberá ser lo suficientemente ancha para que sobresalga sobre el tendido de yeso de la fábrica perpendicular a ella. En el caso de que el revestimiento de yeso que se aplique sea maestreado o semimaestreado, para sacar las maestras en los encuentros en los que se haya dispuesto una banda elástica, será necesario realizar dos maestras, una a cada lado de la junta. En todos aquellos recintos en los que se coloque falso techo, no será necesario realizar la desconexión de los revestimientos. Cuando el forjado sea de bovedillas, se aplicará un material sellante continuo en el forjado superior. Dicho material se podrá aplicar antes o después del levantamiento de la fábrica. Cuando las viguetas discurran en paralelo a la separadora, el material sellante se aplicará de vigueta a vigueta. Cuando las viguetas discurran en perpendicular a la separadora, el material sellante se aplicará en un ancho de 60-80 centímetros. En los encuentros de los tabiques interiores y hojas interiores de fachada con una separadora Silensis tipo 1A con banda elástica en vertical, es necesario realizar la desconexión de los revestimientos. Mantenimiento de la desconexión durante la aplicación de los revestimientos. Una vez aplicado el revestimiento de la pared y el revestimiento del tabique, entre los cuales se ha colocado una banda elástica, apoyando la llana en la pared, se realiza un corte en el yeso hasta alcanzar la banda elástica. La banda elástica deberá ser lo suficientemente ancha para que sobresalga sobre el revestimiento de yeso de la fábrica perpendicular a ella. Para garantizar la correcta ejecución de la desconexión de los revestimientos, debemos asegurarnos de que se ha alcanzado la banda elástica al realizar el corte. La rotura de la banda elástica al realizar el corte no afecta al buen funcionamiento del sistema.
Además de la llana, existen en el mercado otras herramientas para la realización del corte. Mantenimiento de la desconexión durante la aplicación de los revestimientos. Se aplicará el revestimiento de la separadora hasta la banda elástica. A continuación se aplicará el revestimiento de yeso del tabique hasta la banda elástica. Durante todo el proceso de ejecución se mantendrá la desconexión del yeso de la fábrica y del yeso de la separadora. Colocación de la banda de papel y aplicación de la pintura. Una vez realizada la desconexión de los revestimientos de yeso, se rematará la pared colocando una banda de papel en la junta. Para la colocación de la banda de papel, se aplicará pasta de juntas a ambos lados de la junta, evitando que la pasta penetre en el interior de la misma, produciéndose una conexión rígida entre ambos revestimientos. Una vez colocada la banda de papel, se aplicará sobre la misma una fina película de pasta de juntas para poder aplicar la pintura sobre ella. El pintor, previamente a la aplicación de la pintura, preparará la pared, lo que es fundamental para un buen acabado final. La pared debe estar perfectamente limpia, seca y exenta de polvo. Cuando sea necesario, se repararán las pequeñas imperfecciones que haya en la pared con pasta de emplastecer antes de lijar la pared. Una vez preparada la pared, se empezará a pintar con brocha o rodillo pequeño los ángulos y zonas adyacentes de marcos de puertas, rodapiés, etc. A continuación se pintará el techo con rodillo repartiendo uniformemente la pintura. Después se continuará pintando las paredes. Se aplicarán varias manos de pintura, dejando secar completamente la pared entre mano y mano. Una vez aplicada la pintura, no se aprecia nada la banda de papel, obteniéndose un acabado perfecto. Suelo flotante y solado. Para garantizar el buen funcionamiento acústico del suelo flotante, debe garantizarse su flotabilidad, evitándose cualquier contacto rígido entre la capa niveladora y el resto de elementos estructurales del edificio, forjado, fábricas, pilares, etc., que pueda suponer un puente acústico. Para el cumplimiento de las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo y ruido de impacto establecidas por el DBHR del CTE, es necesario interrumpir el suelo flotante, por ejemplo, entre viviendas y zonas comunes. Se evitará dejar discontinuidades en la colocación de la lámina antiimpacto, a través de las cuales la niveladora de mortero pueda entrar en contacto con el forjado inferior. Para ello se emplearán bandas perimetrales, cintas de solape, plásticos, etc., siguiendo en todo momento las recomendaciones del fabricante de la lámina antiimpacto.